Bien, amados, estamos en un momento muy delicioso, ¿verdad? Con el Señor, especial. Pero aprovechemos los minutos. Quisiera que viéramos ahí una escritura, amados, en Isaías capítulo 40. Quiero que leamos unas dos citas para analizar algo muy importante. Amén, amén. Isaías capítulo 40 y después vamos a pasarnos a Mateo capítulo 3, pero leamos primero Isaías, verso 3 al 5. Leemos dándole gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Pasamos ahora a Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, verso 1 al 5. Y dice ahí también la escritura: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto. Acuérdense lo que leímos en Isaías, ahí está: preparad el camino al Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, como confesando sus pecados. Bueno, lo dejamos en el verso 6. Puede sentarse, por favor. Isaías. Cuando leemos este capítulo, vemos que tiene, amados, me refiero al capítulo de Isaías, capítulo 40, vemos que tiene muchas bendiciones. Y es lo que, amados, buscamos, las bendiciones espirituales. Amén. Y en primer lugar, déjenme darle un pequeño resumen ahí de este capítulo, o de este libro de Isaías capítulo 40. En primer lugar, en el verso 1 y 2, tenemos la orden de publicar las buenas nuevas de la redención. En segundo lugar, en el verso 3 al 5, nos habla de estas buenas nuevas que son introducidas por medio de una voz que clama en el desierto, lo que vimos en Mateo, que da seguridades de que será renovada toda obstrucción. Y en tercer lugar, versos 6 al 8, ahí la palabra de Dios quedará firme y se cumplirá.
En cuarto lugar, hay una gozosa expectativa que esta redención se ofrece al pueblo de Dios, el verso 9 al 11. Esa expectativa de una redención que se le ofrece al pueblo de Dios. En quinto lugar, verso 12 al 17, vemos de que son enaltecidos el poder, la sabiduría, soberanía de Dios. Y así está compuesto ese capítulo. Y en sexto lugar, verso 18 al 26, se hace ver a los idólatras no solo la gravedad, sino también la necedad de su pecado. En séptimo lugar, y son los últimos versículos, versos 27 al 31, vemos de que el pueblo de Dios recibe una reprensión por sus infundados temores. Y así, usted se da cuenta de que es un mensaje específico para el pueblo. Y ahora ese mensaje específico es para nosotros también, el pueblo de Dios. Porque la comisión que aquí se le da a Isaías es aplicable a todos los que proclamamos, amados, el Evangelio o hemos confesado a Jesús como nuestro Salvador. Los que proclamamos consuelo a otros. Recordemos que Israel necesitaba en ese tiempo un consuelo y Dios estaba ahí siempre pendiente de ellos. Hay en el mundo, amados, y eso es real, hay un sinfín, un gran número de pueblo de Dios que hay que sacarlo de ahí. Si nosotros ahora somos los que tenemos que llevar consuelo a otros, tenemos que visualizar ese pueblo que está metido entre todas las personas. Hay pueblo de Dios que está ahí metido en la humanidad. Cuando vemos Romanos capítulo 10, va hacia Romanos capítulo 10, verso 13 al 21. ¿Lo tiene? Amén. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hasta ahí vamos a leerlo desde el verso 13 al 21. Si Dios, amados, nos envió el mensaje cuando andábamos perdidos, ahora nosotros somos responsables de llevar ese mensaje. Y no podemos ignorar, amado, del mismo mundo está pidiendo a gritos de que la iglesia se involucre en sus necesidades. Veamos qué nos dice Deuteronomios capítulo 32, verso 21. Deuteronomios capítulo 32, perdón, gracias. 32, verso 21. Dice: ellos me movieron a celos con lo que no es Dios.
me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Entonces hay un pueblo ahí, y específicamente esta escritura le está hablando al pueblo gentil. El apóstol Pablo, donde leímos en Romanos, pues habla claro de que hay que ir, pero ¿cómo van a oír si no vamos, verdad? Regresemos a Isaías capítulo 65. Isaías capítulo 65. Verso 1. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Entonces Dios está con los brazos abiertos, esperando que el pueblo gentil, amados, llegue rendido a sus pies. Porque como les dije, hay en el mundo un pueblo que es el pueblo de Dios. Y es la voluntad de Dios que su pueblo sea consolado incluso en el peor de los tiempos. Y se refiere al pueblo gentil. Doy estos versículos por lo que dice Isaías y lo que habla en Mateo. Aunque Pedro, Dios, amados, le da un mensaje y Pedro no entendió ese mensaje. Porque para Pedro era imposible que Dios de dos pueblos hiciera uno. Pero así es la voluntad de Dios. Judíos y gentiles. Hechos capítulo 10. Vemos de que Dios hizo entender a Pedro. Hechos capítulo 10. Verso 28. Me dice a mí cuando lo tenga. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Vea cómo Dios le va haciendo entender. Pases al verso 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Pases al verso 44. Del 44 al 48. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿Lo hizo entender Dios? Lo hizo entender de que había un pueblo, amados, que él no comprendía que era pueblo de Dios. Nosotros también, pensando, amados, de que este mensaje es para los gentiles, nosotros también debemos de analizar de que hay un pueblo que es de Dios y está allá en el mundo todavía. Él debe, amados, de
guiarnos, dirigirnos, mostrarnos ese pueblo que está ahí. Pero como vimos en Romanos lo que dice el apóstol Pablo, si no vamos, ¿cómo van a oír? Así es. Amén, amados. Entonces está refiriéndose al pueblo gentil. Lo mismo lo que dijo Isaías, Dios pronunciando que iba a ser un cambio, que si su pueblo Israel, amados, no se portaba al nivel como él quería que estuviera a la estatura, Dios iba a hacer un nuevo pacto. Porque ellos abrogaron ese primer pacto, entonces Dios les dice que tiene que hacer un nuevo pacto con otro pueblo, y es el pueblo gentil. Ahora vemos Pedro, Dios tuvo que mostrarle y enseñarle de que se puede hacer de dos pueblos uno solo, judíos y gentiles. Amén. Aunque usted y yo no somos judíos, pero somos el pueblo de Dios. Tenemos las mismas bendiciones que el pueblo judío. No hay ninguna diferencia. Porque ya no hay griego, no hay libre, no hay esclavo, no hay excita, no hay nada. Amados, todos somos uno en el Señor. Amén, amén. Así es. Aleluya. Entonces ese pueblo gentil Dios quiere seguir rescatando a través de nosotros, la iglesia. Así es. Y traigo esto porque lo que usted hace, amados, durante el mes, que va aportando, va depositando o da su sobre para bendecir a los demás, bendecir las obras de Dios. Entonces, si usted no puede ir a otro país, otra nación, con su dinero, con su aportación, usted está yendo. Amén. Usted está llegando hasta esos rincones o lugares. Aleluya. Entonces, como ya dijimos, y hemos visto de que ese pequeño resumen de Isaías, amados, se concreta en nosotros ahora, la iglesia, de predicar, anunciar. Vuelvo a reiterar, si usted no puede viajar, no puede ir fuera de la nación, puede hacerlo en Jerusalén, no allá, Jerusalén, no, o sea, su ciudad, su ciudad. Amén. Y después vaya a Samaria y después a Judea. Amén. Vaya a otras ciudades. Pero dejemos ahí ahorita a Isaías, porque lo que leímos del verso 3 al 5 en Isaías 40 es lo mismo que ahora se está concretando en Mateo. Ahí en Mateo. Y ahí tenemos, amados, una pregunta. ¿Para qué escogió Dios a Juan el Bautista? Porque habla de una voz que clama en el desierto, allá en Isaías. Y esa voz que clama en el desierto es ahora Juan, que vino a preparar el camino al Señor. Entonces, ¿para qué escogió Dios a Juan el Bautista? Si yo pregunto, ¿para qué Dios lo escogió a usted? Usted tendría un sinfín de respuestas. Digo, o quizás diga, pues no puedo responder a esa pregunta. Pero yo le aseguro que sí tenemos respuesta. ¿Para qué Dios nos escogió? ¿Para qué Dios escogió a Juan? Primero, para preparar el camino del Señor. Quizás no es ese nuestro llamado, porque ya se fue hecho, pero podemos tener otro llamado. Nos ha escogido para otras áreas. Y no solo para preparar el camino del Señor, sino que Dios escogió a Juan el Bautista para sacar a Israel de la tradición y de la vida rutinaria que llevaban. Y usted sabe bien que hay un pueblo gentil,
como nosotros, todavía involucrados en el mundo, viviendo en sus tradiciones, en sus costumbres, apegados a sus fiestas rutinarias. Entonces Dios lo escoge porque Israel había caído en un estado tradicionalista y rutinario. Por eso Dios lo escogió. Porque el pueblo estaba acostumbrado a seguir a los sacerdotes, quienes se reunían en la sinagoga para enseñar lo que ellos leían de la ley. Y estos sacerdotes estaban acostumbrados a enseñar acerca de la ley, la fiesta y de los profetas. Vaya analizando esto porque Juan traía algo diferente a los sacerdotes. Y usted sabe bien que la rutina cansa y trae aburrimiento. ¿Sí o no? Las amas de casa que cada mañana se levantan pensar en hacerle su desayuno al esposo, a los hijos que van a la escuela, al esposo que va al trabajo, y eso es una rutina. Tarde o temprano se van a sentir aburridas, cansadas, hacer lo mismo. El pueblo de Israel había caído de esa manera, en una rutina. Amén. O si pensamos que la esposa nos dé la misma comida todos los días, ¿qué pasaría? Nos va a aburrir. Se va a hacer como una rutina. Frijoles en caldo en la mañana, frijoles fritos a mediodía y frijoles colados en la noche. Y así toda la semana. Eso va a cansar. Espero que aunque sea frijoles le haga a su esposo. Y déjame decirle que cualquier reunión cristiana, si no le permite a Dios que gobierne por medio de su Espíritu Santo, tal reunión se convertirá en solo ruidos. En solo ruido. Si no se le da oportunidad al Espíritu Santo. Así es. Dios ha llamado al pueblo gentil para grandes cosas, un gran avivamiento. Pero el asunto es de que muchos se han adormecido. Mucho pueblo gentil se ha adormecido. Hablan de grandes avivamientos, pero no se concretan. Y eso es los ruidos. Amén, hermanos. Aunque en las reuniones el enfoque sea Dios, pero puede ser que el corazón de todos ellos está muy lejos de Dios. ¿Amén? Como sepulcros blanqueados, pero por dentro muy lejos de Dios. Entonces, si al Espíritu Santo no se le da oportunidad que gobierne nuestras reuniones, eso se va a convertir en una rutina. Así es. Algo rutinario. Y por eso la gente se cansa y ya no va a las iglesias. Se cansa. Se le hace una rutina. La rutina cansa. Levantarse todos los días a las 5 de la mañana para ir a trabajar. Tarde o temprano va a decir: necesito unas vacaciones. Entonces, cuando se viene a la casa de Dios, no importa que venga de lejos, de cerca, pero sabe de que no viene, amados, como que es una rutina en su vida estar viniendo a la iglesia, sino trae la mentalidad de que en cada culto hay cosas nuevas que Dios puede hacer, no solo en nuestra vida, sino, amados, en el ambiente completo del culto. Amén. Aleluya. Espero que a nadie, amado, se le haga una costumbre, una rutina el venir y salir como llegó.
Porque eso no le va a traer gozo, no le va a traer paz, sino que le va a traer aburrimiento. Permita que el Espíritu Santo ministre. Amén. Aleluya. Pero por esas y otras muchas razones es que Dios está levantando hombres y a mujeres como Juan el Bautista. Por esas razones que hemos hablado. Y otras muchas. Repito una vez más, ¿para qué nos escogió Dios? Ahí contéstese usted mismo. Dios lo hace con el propósito de romper con los asuntos tradicionalistas, rutinarios, dentro y fuera de la iglesia. Se tiene que romper eso. Amén. La rutina. Algunos se meten en su mente a aparecer a cada mes. Háblame, Señor. Santo. Otros se comprometen a ir a cada semana, cada 8 días. Otros que todos los cultos, pero que no se le haga como una rutina que viene por venir a cumplir. No, venga porque quiere servirle a Dios y quiere sentir algo diferente en su vida. Amén, amados. Aleluya. Y como ya dijimos anteriormente que la rutina cansa, aburre. Y en nuestras reuniones, lo que hace la diferencia es la administración del Espíritu Santo. Amén. Eso cambia todo. Eso cambia todo. La administración del Espíritu Santo. Muy bonito podemos cantar. Muy bonito podemos alabar a Dios, adorar a Dios. Pero si se hace una costumbre, una rutina, no solo se van a cansar el grupo, sino también el pueblo. Lo mismo. Lo mismo. Y lo mismo. Porque no permiten que Dios ministre. Así es. Amén, amén. Mire, Joel, no Barrio, ¿verdad? El profeta. Aleluya. Joel capítulo 2, verso 28, 29. Vea lo que hace el Señor cuando se permite, amados, que el Espíritu Santo ministre. Joel capítulo 2, verso 28, 29 dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Qué somos nosotros? Carne. Sobre toda carne. Y aquí viene lo bueno, importante. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Será así? La Biblia no se equivoca. El problema es de que, amado, no hay sometimiento. Así es. Vuelvo a reiterar. Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán hamburguesa, no, ¿verdad? Verán visiones. Sí, porque en lugar de ayunar, buscar a Dios, piensan en comer y descansar. Vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Aleluya. Eso hace la diferencia entre nuestra humanidad y Dios. La bendición del Espíritu Santo. Palabras claras. Pero Dios, por 400 y largos años, hizo silencio en toda la tierra, donde Él no habló a su pueblo por medio de profetas, siendo el último profeta Malaquías, ni por Malaquías
Amado, desde Malaquías para atrás, Dios venía hablando, pero desde Malaquías para adelante hubo un gran silencio. 400 años de silencio. ¿Estaba Dios molesto con su pueblo? Estaba molesto. 400 años. Pero Dios quería hablar de otra manera más personal a su pueblo. Dios lo haría por medio de Juan el Bautista. Porque Juan es el que aparece después de Malaquías. Dios quería hablar entonces de otra manera más personal a su pueblo. Y Dios lo haría, le dije, por medio de Juan el Bautista, por medio de su Hijo Jesús, por medio de los apóstoles y ahora por medio de la iglesia, por medio de nosotros. Dios quiere hablarle a ese pueblo gentil. Amén, amados. Pero después de ese lapso de 400 largos años, vemos que aparece la reserva que Dios estaba preparando para hablar a su pueblo. Porque Dios a su debido tiempo da a conocer sus reservas, porque lo hizo con Juan. 400 largos años hubo un preparativo, una preparación para Juan el Bautista. En ese lapso Dios estaba, amados, preparando, tenía una reserva ahí. Amén. Y Dios a su debido tiempo lo dio a conocer. Porque Dios tiene sus reservas para llenar espacios que otros han dejado. Sí comprendemos que es una reserva, ¿verdad? Amén. Si piensan en algo militar, hay reservistas que están ahí a la orden, están conectados, van a entrenamiento, están ahí reportándose para cualquier asunto de pelea, de guerra, regresan y se integran. Ahí están, son reservas. Dios tiene sus reservas para llenar espacios que otros han dejado. Entonces, ¿para qué nos llamó Dios? Puede ser para llenar espacios que otros han dejado. O sea, es como decir, somos el marcador de Dios. Amén, hermano. Somos como el marcador de Dios. Si ese no quiere, Dios levanta al otro. Amén. Si aquella rechaza, Dios levanta a la otra. Así es. Aleluya. Es que Dios no se queda, amados, como esta hermana Susana. Así. Dios no se queda con los brazos cruzados. No es como nosotros, que nos damos por vencido. Hoy no salió bien esto, cruzamos los brazos a pensar. Ahí estamos. Nos desanimamos, creemos de que ya no podemos reiniciar lo que no realizamos. Dios no es así como nosotros. Dios no se queda con los brazos cruzados. Amén, amados. Amén, amén. ¿Por qué razón? Porque vemos hombres de Dios que se fueron con el Señor, pero Dios tenía a alguien más para suplir ese vacío. De igual manera es hoy en día. Dios tiene sus reservas, aún para los que parten con el Señor. Ya Dios tiene preparado quién va a tomar ese lugar. Como por ejemplo, Eliseo sustituyó a Elías. No se quedó ese vacío ahí. Y vemos a Josué. Josué sustituyó a Moisés. No se quedó el vacío, no se quedó el pueblo sin un líder.
David sustituyó a Saúl. Dios no dejó sin rey a Israel. Y así, sucesivamente. Siempre le he mencionado un pequeño lema misionero que reza de esta manera: Dios entierra a sus obreros, pero no sus obras. Dios entierra a sus obreros, pero no sus obras, porque Dios no es como nosotros. Dios tiene sus reservas. Amén, hermanos. Usted no sabe en qué posición Dios lo va a poner. Ahorita quizás no tiene su mente clara. Usted viene a la iglesia, sirve en privilegios menores, pero va a llegar el día que Dios le va a aclarar su mente y lo va a poner donde Él quiere ponerlo. Y si usted no quiere, puede tratar con usted o pone a otro, escoge a otro. Dios tiene de dónde echar mano. Amén. Amén. Bien, dejemos ahí entonces para qué escogió Dios a Juan el Bautista. Ya vimos algunas cosas. Segundo lugar, ¿qué traía Juan el Bautista? ¿Qué traía Juan el Bautista? Juan traía un mensaje diferente. El mensaje de Juan era arrepentimiento. Muy diferente a lo que enseñaban los sacerdotes. Por eso Dios quería hablar un poco más personal a su pueblo. Juan vino a preparar el camino al Señor. Y como ya dijimos anteriormente, que tanto los sacerdotes como el pueblo habían caído en sus ceremonias religiosas. Juan tenía que enderezarlos. Aleluya. Pero pensemos en las características de Juan. Según Lucas capítulo 1, ¿de qué familia venía Juan? Por si usted tiene dudas y que porque no viene de una familia de cuna cristiano. Lucas capítulo 1, verso 39 al 44. Ahí nos muestra que Juan venía de una familia de... ¿Lo tiene? 39. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Por tanto, pronto como llegó la voz de la salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces, le diga el 44, ¿verdad? Bueno, hasta ahí. Ahí nos dice de qué familia venía. Venía de una familia entonces humilde y sacerdotal. Humilde y sacerdotal. Pero según Lucas 1:80,
¿En dónde vivía Juan? Dice que vivía en lugares desiertos. Verso 80. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Dios lo estaba preparando. Es como una reserva. Y lo sacó en su debido momento. Amén, amados. Notamos entonces que Juan no tenía un techo en donde pasar la noche, ni tenía comida como algunos de nosotros. Estaba en un desierto. Soledad. Y usted sabe que se puede encontrar en un desierto. Puros animales silvestres. ¿Amén, amor? Pero Dios lo estaba preparando ahí. Porque el ministerio de él iba a ser un ministerio fuerte. Amén. Tenía que tener carácter. Tenía que estar capacitado. Y la bendición más grande de que desde el vientre fue lleno del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Imagínense cómo se estremeció el estómago de Elizabeth. Solo con el saludo de María. Amén. Porque ya Jesús estaba también en el vientre de María. Ahí estaba el poder. Amén, amados. ¿Cómo no al hablar María iba a penetrar, amados, esa salutación hasta las entrañas de Elizabeth? El niño fue lleno y Elizabeth también del Espíritu Santo. Amén, amados. Pero según Mateo 3:4, ¿qué comía Juan? Mateo 3:4. ¿Qué comía Juan? Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era langostas y miel silvestre. Esa era su alimentación. Hoy hay misioneros, evangelistas, pastores, gente que predica también el evangelio de Jesucristo, que hoy los invitan a predicar en una campaña. Piden transportación, donde dormir en un hotel. Y amados, que los atiendan como reyes. En lugar, amados, de capacitarse más, buscan la comodidad. Y no dudamos que hay siervos de Dios que cuando los invitan a campañas, a predicar, van por fe, no cobrando nada. Gloria a Dios. Y algunos ponen precio, pero hay otros que no. Y no solo evangelistas, predicadores, sino ahora artistas. Porque no son adoradores, son artistas. Que por el nombre son tan famosos. Piden boleto de avión, un buen hotel, buena comida, transportación. Y todavía de 1,000 para arriba de la ofrenda. Juan no tenía todas esas comodidades. Usted dirá, pues no había todo lo que hay hoy. Pero el mismo Dios de Juan en ese tiempo es el mismo Dios que hoy, que nos rige a todos. Amén, amados. Entonces Juan comía, ¿qué dijimos? Langosta y miel silvestre.
O sea, insectos alados. Lo dice Levítico. No va a creer que son langostas que usted se va a comer a San Pedro. No, San Pedro, aquel que el puerto. O el puerto de Long Beach. Eran animales alados, con alas. Levítico capítulo 11, versos 20 y 22 lo dice. ¿Cómo eran estos animales? Levíticos capítulo 11. Verso 20 y 22. Oiga lo que dice. Todo insecto alado que anduviere sobre 4 patas tendréis en abominación, pero esto comeréis de todo insecto alado que anda sobre 4 patas, que tuviere piernas además de sus patas para saltar con ellas sobre la tierra. Podemos decir chapulines, saltamontes, y comía miel silvestre. Sí, pero está hablando de langosta, o sea, un animalito específico. O sea, saltamontes. Pero déjeme decirle que el que está lleno de Dios come lo que hay. Come lo que hay. Juan el Bautista fue preparado para eso. ¿Qué preparación tendremos nosotros? Si Dios nos hace un llamado especial, ir a otra nación o salir aquí a ciudades a cómo está la delincuencia, el problema, ¿qué tan preparados estamos nosotros? ¿Aló? Amados, es que los siervos y siervas de Dios deben de tener buen estómago, deben de tener buena espalda y deben de tener buenos pies. Buen estómago. Nosotros, y no lo digo por mal, pero cuando hemos ido, amados, no crea que todo, bueno, los que fueron ahorita de último, pues ya el camino estaba abierto y hay más facilidades. Pero cuando se empezó las misiones, tuvimos que dormir en el piso frío, en la capital, sin cobijas, con el mismo suéter nos cubríamos. Porque en los lugares donde andábamos no habían comodidades. Acostumbrados, amados, a comer de lo que tenían ahí. Frijolitos sin sal, frijolitos que, amados, no tienen la gente ni para acompañarlo con un queso. Ha costado aguantar zancudos, piquete de zancudo, insectos. Hemos dormido, amado, en un cuarto donde hay alacranes. Todavía, una vez que fuimos, Jorge, todavía usted vio uno que estaba por ahí, pero antes habían más. Oye, los que fueron de último fueron bendecidos. Pero nos ha costado, y con la ayuda de Dios se han abierto puertas, hermano. No hay comodidades porque todavía no las hay. Pero ya se abrió. Dios abrió camino ya. Teníamos que pasar y horas de la noche en puentes de madera, de palo, con todo el vehículo, donde solo el vehículo cabe. Y un río caudaloso, el río Naranjo. Cuando pasamos la lancha, luchada. También, hermano Jorge ya le tocó algo de eso. Venís horas de la noche empujando la canoa, la lancha a pie.
Hermano Jorge fue a abrazar un tronco ahí en el lago y cayó. Peligroso, hay peces que tienen espinas y duelen, hermano. No es fácil. Entonces, todo siervo o sierva de Dios tiene que tener buen estómago para comer lo que le den, lo que haya, hermano. Me recuerdo una vez que fue Eric conmigo a misiones. Esta familia, nosotros bajamos ese mismo día del avión y nos fuimos directo hasta ese campo y no tenían nada de comer. Entonces dijo la hermana, ya van a venir mis hijos. Fueron a ver qué cazaban. Trajeron unas palomitas de manglar, de aves de manglar. Las hicieron fritas y de eso nos dieron. Y no hubo más que él que le entró, hermano. Y así vamos, si contamos tantas historias que nos han pasado, no ha sido fácil. Usted ve fotos ahí. El que me ayudó al principio fue mi hermano Alfredo, que Dios lo tiene en gloria. Él me ayudó al principio, ya de ella pues se fue abriendo puertas también ya con la ayuda de Dios. Y ya empezamos a abrir los campos. Ha costado. Los baños. No digamos los baños. Me recuerdo una vez con Eric también. Nos tocó limpiar el lugar donde iba a hacer la campaña, al aire libre. Bajamos ese mismo día del avión, ese mismo día fuimos con palas a mover a unos cerros así de piedrín, mire, hacerle un lado para poner ahí las sillas y el lugar donde iba a hacer la campaña al aire libre. Y todavía en la noche me toca predicar, bien cansado. Y así, amados, no ha sido fácil, pero hay que tener buen estómago, buena espalda para dormir donde caiga y buenos pies. Allá nada que, ay, que ya no aguanto caminar. Y sabía que el calzado de aquí no aguanta allá, porque allá es muy caliente, allá hacen el calzado especial para el clima. Se nos han roto los zapatos a veces allá, de tanto andar caminando en la piedra. Si usted no puede ir con lo que aporta, está yendo. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Aleluya. ¿Estamos claros entonces que hay que tener buen estómago, buena espalda y buenos pies? Hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas de salvación. Aleluya. Juan no tenía la comodidad que tenemos nosotros. No tenía las comodidades. Hoy nosotros gozamos de un buen techo. Quienes se mofan hasta decir tengo la mejor cama. Alfombra. También con todas las porciones de comida, no como las que nos comemos ahí. Aquí, allá es poquito y... Allá es todo racionado. Con Mano Chuy también sufrimos mucho cuando empezamos misiones. Con el Mano Chuy. Donde andábamos en lugares donde no había comida, hermanos. Me recuerdo un cerro que, hermanos, si no me agarro a los palos, me vine así resbalando, me voy hasta donde estaban las piedras. Con Mano Chuy tuvimos que comer, a veces salíamos a comprar tortilla para comer con queso. No crea que íbamos a sentarnos en buenos restaurantes. Ha costado, pero usted ha sido parte, amado, de esa bendición. Usted ha sido parte. Ya se construyó una iglesia. Si quiero les muestro otra vez las fotos. Pues ya ustedes fueron esta vez, los que no habían ido. Muy bonito el edificio.
Ya los otros campos están estables, tienen pastores. Y así, amados, se ha ido trabajando poco a poco. Pero Juan llamaba la atención de la gente. Según Mateo 3:2, regresa a Mateo. Mateo 3:2. Él nos dice que Juan llamaba la atención de la gente. ¿Por qué razón? Porque hablaba diferente, muy diferente a los sacerdotes. Y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Venía hablando del arrepentimiento. Y los sacerdotes estaban acostumbrados a hablar de los profetas, de la ley y de sus fiestas. Juan traía un mensaje diferente. Llamaba la atención. Y no solo llamaba la atención con su mensaje, sino que también, amados, Juan vestía diferente a los sacerdotes. Ya leímos el verso 4 y 5, pero leamos una vez más. De ahí de Mateo 3, 4 y 5. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Juan llamaba la atención. Hablaba diferente, vestía diferente. No es la corbata, no es el traje, sino la preparación que haya en cada uno. Así es como vamos a llamar la atención de la gente, hablando diferente, vistiendo diferente. Porque la gente estaba acostumbrada a lo que los sacerdotes les instruían. Los sacerdotes se vestían con trajes muy elegantes. Estaba acostumbrado a la gente a ver a los sacerdotes. Pero cuando aparece Juan se les hace raro cómo vestía. Él era sencillo en todo, hermanos. En todo. Él marcó una diferencia entre la humanidad. Aunque fue corto su ministerio, pero marcó una diferencia. ¿Qué diferencia estamos marcando nosotros? Comiendo bien, durmiendo bien, vistiendo bien, ganando buenos dólares. ¿Qué le hace falta? Pero para Dios, ¿qué? ¿Qué estamos haciendo para Dios? Tal vez lo que estamos haciendo no es suficiente. Debemos de, amados, procurar por algo más, tener visión, anhelar algo más. No solo dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia. Porque esa es la misión de la iglesia, predicar el evangelio. Así es. Para eso Dios nos ha escogido. Amén. Traer las almas a los pies de Cristo. No para que nos pongamos bien chonchos, bien gordos de tanto comer. Nos ha llamado para anunciar sus buenas nuevas. Amén. Así es. Ayúdanos, Señor. Amén, amados. Juan marcó la diferencia entre la humanidad. Su corto ministerio, pero hizo grandes cosas. Concluyo con esto. Hay muchas personas que les gustaría llegar a ser alguien o hacer algo en la vida, pero no tienen el ánimo de lograrlo. No lo logran por algunas razones. Primero, por miedo al fracaso. Segundo, porque no hay nadie que les anime y estimule. Tercero, otros se desaniman porque esperan que en la vida todo sea fácil. Por eso es que muchos no emprenden ese nuevo vuelo, visión. Amén.
por miedo al fracaso. Porque no hay nadie que les anime y estimule. En lugar de estimularlo, los desaniman. Eso no te va a dar resultado, le dicen, ¿verdad? No, es que yo quiero programar una gran campaña. No, hombre, pensarla, mirar que tenés que ver todo esto y lo otro, en lugar de estimular y animar al otro. Echémosle, vamos para adelante, hermanos. Amén. Otros se desaniman porque esperan que en la vida todo sea fácil. No es fácil. No es fácil. Los que ahora gozan, amados, de riqueza, no les fue fácil. Lamentaciones 3:27 dice que en todo nivel de la vida hay que asumir responsabilidades. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. O sea, desde jóvenes hay que ser responsables. No solo en su vida personal, sino también en el ministerio, en la obra de Dios. Ser responsables. Pónganse en pie, por favor. Aleluya. Espero que hayamos aprendido algo más. Sí, amén, gloria a Dios. Ese es nuestro